Buenas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Em, la otra noche hubo aquí en Orlando un aviso de tornado. Yo estaba en el tablet, estaba estudiando precisamente algo relativo a las enseñanzas de la iglesia y me llegó en el tablet una alerta inminente de tornado en el área. O sea, era que llegaba un tornado, eso es lo que decía. Y yo dije, tan raro, será una alerta normal. Y entonces miré mi teléfono y seguí buscando y decía que sí, que venía el tornado. Entonces yo salí, eran 10:30 por allí de la noche, más o menos. Yo salí y le dije a Miguel y a Adriana, bueno, veo esto. Entonces ellos dijeron, y entonces yo le dije, bueno, yo me voy a poner mis zapatos por si acaso. Y entonces se quedaron, se rieron, se van a poner los zapatos. Ok, y me traje mi saco y Adriana se alarmó un poquito, dijo, oh, oh, y fue y trajo una maletica. La maletica es la maletica de emergencia donde están los documentos importantes con lo que uno pudiera moverse y ya. Y empezamos a hablar al respecto. Bueno, esta casa es fuerte, ¿dónde nos hacemos? Si pasa algo. Y decidimos que nos íbamos a hacer en el baño, en la tina, que los baños tienen una estructura más fuerte y eventualmente coger un colchón y eso es lo que recomienda. Yo entonces decidí mandarle un textico a los discípulos por el chat y luego le dije a Adriana, ¿te comunicaste con Lisbeth? Em, Lisbeth vive con su esposo en una casa, en un lote muy bonito por lo demás, pero tiene una casa móvil o un mobile home se llama, que es un manufacture, también se dice acá, lo cual pues da que no tiene una estructura pegada abajo y que el techo es más ligero y la construcción es más ligera y pues son sujetos de mayor daño en un evento así. Bueno, a todas estas nosotros nos pusimos a orar, pusimos a orar y entregar todo esto en manos del Señor. Entonces me dijo que Lisbeth le contestó, ay, sí, Adrianita, pero estamos cansados, así que nos vamos a dormir hasta mañana. Y ya, eso fue todo lo que pasó con ellos, se durmieron y ya. Pues sí, efectivamente, la tormenta estuvo fuerte, no llegó el tornado, pero era inminente, según la alarma. ¿Por qué lo menciono? Porque la respuesta que dio ella me puso a pensar, ¿no? Em, Hay veces que uno está agotado, que uno está cansado, que uno se rinde y uno dice, no tengo fuerzas para pelear, no tengo fuerzas para luchar más. Y de eso un poco nos habla hoy la enseñanza, cuando uno se enfrenta a Dios, al Evangelio, es la actitud que el creyente debería tomar, o el creyente no, aquella persona que se encuentra con Dios, que aún no es creyente, debería rendirse al Evangelio. Debería decir, hasta aquí, ya no quiero luchar más, no tengo más fuerzas, y entregarse así como Lisbeth dijo, que venga lo que venga, y si nos coge dormidos mejor. Entonces, Señor, hoy te entregamos este día y te pedimos, Padre, que nos hables a través de tu palabra y decidimos confiar en ti. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias o mensaje feliz. Eso es lo que significa el Evangelio. Hay cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos tres primeros se llaman sinópticos. Ellos más o menos cuentan la misma historia con algunos matices, diferentes autores, pero el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, fue escrito casi al final de los días de Juan, ya estaba en los 90, de pronto hasta 100 años, cuando se escribe y habían pasado hacía muchos años los eventos. Entonces él como que busca recoger aquellos detalles que no se mencionaron en los otros tres evangelios que se escribieron más recientemente a la muerte. Eso es lo que hace el Evangelio. Este Evangelio lo hemos venido estudiando nosotros, Evangelio de Juan, ya por meses y nos llegamos hoy al capítulo 14. El Evangelio de Juan tiene 21 libros y desde el capítulo, perdón, 21 capítulos y desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 el Señor está haciendo como un último discurso para sus discípulos y ya no habla a todo el mundo, pero lo hace de manera privada. Y empieza en el capítulo 13 en el aposento alto,
lavándole los pies a sus discípulos. Y acaba en el 17 orando en el huerto de Getsemaní por ellos y aún por usted y por mí. Eso es lo que también llama la atención, porque dice que ora por nosotros. Y allá en el capítulo 18 es arrestado y viene 18, 19, 20 y 21 y ya acabó el evangelio. Y también nos adentramos en él al estudio y llegamos hasta este punto en el cual nos va a hablar de la Trinidad. Este capítulo o esta sección nos va a hablar de la oración y veremos a un Felipe, uno de los apóstoles, uno de los discípulos, de los 12 o de los 11 que quedan, que le hace una pregunta al Señor como buscando entender, en búsqueda de algo. Y a veces la gente está buscando algo sin saber qué es lo que busca. Em, yo soy una persona que no puedo estar haciendo dos o tres cosas a la vez. Hay personas que son multitask, que hacen 100 cosas al mismo tiempo y tienen la capacidad. Yo no, yo soy una persona que me enfoco en una cosa y no debo hacer dos o tres al mismo tiempo. Por ejemplo, si voy manejando, yo dejo el radio y todo eso, eso funciona, correcto, pero si por ejemplo voy con Adriana al lado, yo puedo entonces subir la velocidad y me ponen ticket, porque no voy pendiente de eso. Entonces yo cuando voy manejando voy enfocado en manejo y si por ejemplo se me pierde algo en la casa y luego vuelvo, me distraigo por un momento y me voy a hacer otra cosa, vuelvo a empezar a buscar algo y busco como en automático, pero no sé qué es lo que estoy buscando. Y así anda el ser humano, anda en búsqueda de algo y como yo no sabe qué es lo que está buscando en un punto. Dice, ¿y qué es lo que yo estaba buscando? No me acuerdo. Mona, ¿qué fue lo que dije que estaba buscando? Y así somos. Estamos buscando algo y es una búsqueda permanente del ser humano, buscando, buscando y no sabe qué es lo que busca. Y eso es lo que está pasando acá con Felipe. No sabemos a dónde ir y vamos a meternos en nuestro texto base. En Juan 14, versos 7 al 14, empiezo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Padre bueno, gracias por el privilegio de tener este precioso libro, el Evangelio, que nos habla de la vida de nuestro Señor Jesús y que creyendo en ti podemos tener salvación y vida eterna. Revélanos tu palabra hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El verso 7 nos dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Desde el verso 5 de este mismo capítulo, el Señor nos cuenta allí que estaba Tomás, el que le falta fe, el que duda. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? O sea, la sección que estamos estudiando hoy es como la culminación de esa parte en la cual Jesús le está respondiendo a Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así acabó y explicamos eso. No nos vamos a detener nuevamente a explicar el significado de Jesús camino, Jesús verdad, Jesús vida. Si usted quiere ver el video anterior y ahí vamos, ya hablamos al respecto. Pero acá en el verso 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Está hablando en plural, si nota, o sea, ya no está respondiéndole solamente a Tomás, pero le está hablando a todos los discípulos, a ellos.
y lo hace para levantar su fe, porque como yo decía la semana pasada, el Señor empieza a consolar a los apóstoles porque ellos se iban a quedar solos, ellos lo iban a abandonar y se iban a sentir vacíos. Pues, o sea, ¿qué pasó? Se fue, nos abandonó. Entonces el Señor empieza desde ahora a consolarlos para levantar su fe, para cuando Él ya no esté, ellos sean capaces de continuar. Y es que ellos no habían entendido completamente quién era Jesús. Y aquí les dice que Él es igual al Padre, que Él es Dios, que Él es el camino al Padre porque Él es Dios. Muchos piensan que Jesús es bueno, que Jesús es una persona virtuosa, ejemplar, que de pronto es un maestro de moral o de religión. Otros piensan lo contrario, que Jesús es mentiroso, que Él fue un engañador, que es loco, pero Él era Dios. Fue como Él lo dijo, y la reacción que cada uno tenga ante esta afirmación determina su destino eterno. Así nos hace ver Juan 8:24 cuando dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, la afirmación que está haciendo ahorita el Señor de que si conocemos a Él, conoceríamos. Si conocemos a Jesús, conoceríamos al Padre. La reacción que tenemos frente a esas afirmaciones de la deidad que Él mismo está haciendo de sí, pues determina nuestro futuro. Si creemos en Él, tendremos vida eterna, y si no, tendremos muerte eterna, que es separación de Dios. El verso 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ahí como que Él cortó un camino, pero aquí se introdujo un nuevo personaje. Salimos de Tomás, de su pregunta, y Felipe dice algo novedoso. Dice: muéstranos al Padre y es suficiente. Parece que Felipe entendió bien cuando Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí, en el verso 6. Él como que entendió bien. Dice: ok, entonces el éxito de todo es encontrar a Dios Padre. Ok, él dice: bueno, muéstranos al Padre. Él lo que está pensando, Felipe, es que Jesús se iba a ir como que a otra montaña. Están allí cerquita en esta montaña, entonces yo me voy a ir a otra montaña, ustedes no pueden ir conmigo, me irán después, pero no pueden acompañarme ahora. Y allí como que él pensaba: yo me voy a encontrar con Dios Padre. Eso es lo que se interpreta de esto. Felipe piensa que Jesús se va a encontrar con Dios Padre, así como lo hizo Jacob en Génesis 28:12, como lo hizo Elías en Primera de Reyes 19:4. Moisés también tuvo un encuentro sobrenatural con Dios en Éxodo 3:1. Isaías 6:1. En Josué tuvo un encuentro también 5:13. Ezequiel y Gedeón también en Jueces 6:21. Todos ellos tuvieron un encuentro sobrenatural con la presencia, con la gloria de Dios. Y lo que está pidiendo Felipe es que él quiere ver una manifestación visible de la presencia de Dios para sustentar su fe. O sea, tú vas a ver a Dios, Jesús, déjanos acompañarte. Todos estamos afligidos porque tú has dicho que uno va a traicionarte, has dicho que otro te va a negar, y estamos dispersos, ahorita estamos afligidos, como que tú te vas a ir. Entonces, si nos dejas ver al Padre, todo se va a solucionar y nuestra fe va a crecer. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Felipe pensó que Jesús iría por allí, como dije, a una montaña, y le está diciendo en realidad: llévanos contigo a ver a Dios. Y el ser humano sigue así hoy. Muchos creen que si ven una señal dramática de Dios, o sea, si hoy en día un ángel, si uno ve un ángel, o si uno confirma un milagro, una señal sobrenatural, si yo veo que un cojo o alguien sin piernas le crecen piernas, o que el que lo pisaron se para, el muerto resucita, si uno ve un milagro, entonces en ese momento mi vida es transformada. Yo voy a tener paz en mi alma, yo voy a tener la fe que hoy es escasa. Eso es lo que pasa, lo que está pasando en la vida de Felipe, y probablemente lo que pasa en la vida de nosotros. Como que en ese momento mis problemas se resuelven cuando yo logro ver una manifestación de tal magnitud, una manifestación milagrosa, una manifestación sobrenatural. Usted es una persona corriente como yo, que no ve esas cosas en lo cotidiano y que probablemente ha sido sugestionado porque en las iglesias
hablan de ese modo o porque alguien en la familia lo dijo o por lo que sea. Y de pronto a veces uno ve más manifestaciones de ocultismo con una fuerza espiritual, llamémoslo así, negativa, pero no es tan frecuente como tener esos encuentros con el Dios Altísimo, que vi el resplandor de la gloria de Dios. Y estas cosas que las iglesias pueden estar predicando, como que ellos cambiarían las personas o serían transformados o desde ese momento servirían a Dios, pero no es cierto. Eso es una falacia, uno pensar que si uno tiene un encuentro con Dios, uno cambia. La esencia de uno sigue siendo la misma, porque la verdad es que Dios ya vino al mundo y se representó a través de Jesús. Y aquellos que lo vieron, aquellas personas que vieron a Jesús físicamente, cara a cara, la mayoría no creyó. Si usted lee, verá que solamente de todas las multitudes que él sanó, de aquellos que él alimentó, aquellos que lo vieron a él, solamente como 500 personas lo acompañaron hasta el final. Allí estaban rodeando la cruz y estaban por allí. De resto no había nada más. O sea que el ministerio de Jesús, pudiera decirse, no fue tan exitoso porque solo 500 verdaderamente creyeron en él. O sea, vieron al Dios encarnado, vieron al Hijo de Dios y no creyeron. Así que es una mentira que si uno ve una manifestación sobrenatural, uno creería. En el verso 9 dice Jesús: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y cómo habla, ¿no? Hay como una tristeza en las palabras. Porque él ya lo había dicho en Juan 12:45, y el que me ve, ve al que me envió. O sea, y sigue leyendo en nuestro verso, en el texto base, dice, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El Señor está asombrado. ¿Cómo dices eso, Felipe? Muéstranos al Padre. Lo que está diciendo es, lo estás viendo, yo estoy parado frente de ti. Y más adelante en nuestro libro, en el estudio del libro, en Juan 16:15, Jesús mismo lo confirma cuando dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que era inexcusable para ellos, que habían tenido intimidad con Jesús durante 3 años, que habían comido con Él, dormido con Él, lo habían visto hacer milagros, habían tenido a Dios mismo con ellos y ellos no se apersonaron de que estaban con Él. El Señor le está diciendo, que otro lo diga, yo comprendo, pero que tú, Felipe, que eres íntimo, pienses eso, no puede ser. Y muchas veces nosotros cuando nos enfrentamos a pruebas somos como Felipe, cuando de pronto no vemos a Dios por ningún lado. Que uno dice, me quebré económicamente, tengo una enfermedad terminal, y uno no ve a Dios. Puede ser que somos como Felipe, lo tenemos al frente, ha estado con nosotros, mas sin embargo, en ese momento, en ese día oscuro, en ese día de tristeza, nosotros dudamos y queremos ver un milagro sobrenatural, el cual probablemente nunca ocurrirá. De pronto vamos a morir de esa enfermedad, de pronto vamos a quedar quebrados, de pronto vamos a ir presos, de pronto el mentiroso, el engañador va a prevalecer sobre mí. Igual el Señor no se ha dormido, el Señor permanece, el Señor es Dios y dice, yo estoy aquí, pelearé por ti. No podemos faltar. El Señor está reconviniendo en este momento a Felipe. Y podemos entonces quedarnos nosotros como bebés espiritual, así como el Señor dice, has pasado mucho tiempo conmigo y no has avanzado en tu vida espiritual. Podemos ser como adolescentes espirituales, aquellas personas que tienen mucha vitalidad y son muy entusiastas en la iglesia y predican y hacen cosas, pero en el momento de verdad, cuando las cosas no van bien, somos sencillamente eso, entusiastas, adolescentes espirituales, y el Señor espera que nosotros avancemos en el conocimiento de Él, que crezcamos en el conocimiento de Él, en la intimidad con Él. Pero Jesús es Dios también, es lo que está diciendo aquí. Él no es el Padre, es el Hijo. O sea, está diciendo que no es que Él tenga
que sean uno solo. Y es un concepto muy difícil para los judíos. Ellos hablaban de un solo Dios y pensar un hijo, pensar en un Espíritu Santo era algo que para ellos no estaba bien, como para la gente del Islam también. Ellos no conciben eso. Y es que en la lógica, pensar en un concepto como la Trinidad no es algo que quepa en la cabeza. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, hablando de Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Perdón. Pero el Señor comparte su naturaleza, carácter, sustancia y perfección. Él es Dios mismo, nuestro Señor Jesús. Hebreos 1:3, el autor de Hebreos nos dice que Jesús es el resplandor de su gloria. Jesús, dice, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas. El ser humano no puede ver a Dios. Eso es lo que enseña la palabra. No puede verlo. Pero nos envió a su Hijo, alguien como nosotros, se encarnó y a Él sí lo vimos. Vimos su gloria, la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Qué maravilla. Verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre? Insiste el Señor Jesús tratando de que Él entienda. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, que son uno. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La presencia de Dios no solo está con Él, la presencia de Dios está en Jesús. Él mismo es Dios, su carácter, su amor, su persona, su trato, su cuidado, todo lo que Él fue reveló exactamente lo que es Dios. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y ese es lo que conocemos como el concepto de la Trinidad. Y es algo complejo, uno no logra comprender tres personas, un solo Dios. Aquí nos están hablando entonces del Padre y el Hijo que son uno. Pero luego en el capítulo 14, en el verso 16, la otra semana veremos esto, nos introduce al Espíritu Santo. Dice, y yo rogaré al Padre, Señor Jesús hablando, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese lo que dice ahí al final. Mora con vosotros el Espíritu Santo, y no les había sido dado, sino en Hechos, en Pentecostés les es dado el Espíritu Santo. Pero lo que está diciendo es, mora con vosotros, o sea, en ese momento corporalmente estaba solamente Jesús, pero lo que está diciendo es el Espíritu Santo está con él, y luego dice, y estará con vosotros. El Consolador, el Espíritu Santo estará en futuro. Entonces tenemos a Dios Padre, has visto al Padre, has visto al Hijo, has visto al Padre. Y luego dice, y también el Espíritu en el verso 16. O sea, la Trinidad. Nunca la Biblia habla de Trinidad, no es un concepto bíblico en el sentido de la palabra, no existe allí, pero el concepto más claro no puede ser, es para nosotros evidente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el verso 11 de nuestro texto, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Su afirmación de igualdad a Dios era confirmada por la multitud de los milagros que hizo. Juan 5:36 dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Él hizo muchos milagros, y lo que está diciendo no solamente son mis palabras, sino que son los hechos los que confirman que Dios está en mí, porque nadie podía hacer o puede hacer las obras que Él hizo. Verso 12, seguimos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mayores, cuando dice mayores, dice, y aún mayores obras, se refiere al alcance del milagro espiritual de la salvación. O sea, que no hay otra razón por la cual el Señor hizo esos milagros. La razón de los milagros no es para
exactamente sanar a alguien, sino para que la gente conozca al Hijo de Dios. Entonces dice, harán obras mayores. Como dije al principio, el ministerio de nuestro Señor alcanzó de pronto 500 personas de manera efectiva, se convirtieron, lo siguieron hasta el final. Pero hoy por hoy hay millones de personas que siguen al Señor Jesús, que se declaran cristianas, muchos millones de personas, y es a causa de las obras estas que hicieron los apóstoles, los 12 apóstoles y luego los discípulos de los discípulos y los discípulos, y lo que seguimos haciendo, muchos de nosotros predicando el Evangelio uno a uno a toda alma que nos encontramos en el camino. Jesús no predicó fuera de Palestina. Él solamente estuvo allí, pero vemos un caso aislado en Marcos cuando él le predica a una persona que no es creyente y es a una mujer griega, Marcos 7:26. Esta mujer le rogaba que echase fuera de su hija a un demonio. Y sí, en Hechos 1:8 nos dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, podemos interpretar este verso 12 de que las personas que creen en Él, los discípulos del Señor, harán mayores obras y es que alcanzarán mayores personas que las que el mismo Señor Jesús pudo alcanzar. Es porque el Evangelio fue predicado a toda carne. Verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Aquí involucra, ya hablamos de Felipe, ya hablamos de la Trinidad, y aquí estamos hablando de la oración. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dios oye las oraciones del creyente, pero cuando se hacen en el nombre de Jesús. Yo me acuerdo que siempre los niños, cuando uno les está enseñando a hablar, uno le dice, entonces vamos a orar. Y el niño cierra los ojitos y empieza, y lo último que dice es, en nombre de Jesús, amén. En nombre de Jesús, amén. ¿No? En Jesús, amén. Y es como una muletilla que uno le enseña a los niños, que siempre que uno ora en el nombre de Jesús, como que va a pasar. Es como magia. Pero, ¿qué significa realmente pedir en el nombre de Jesús? Pues dos cosas. Primero, Dios oye al creyente solo porque Jesús es aceptable para él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Lo que dice 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay virgen mediador, no hay profeta mediador, no hay persona alguna. Hay algunos fascinerosos que han querido decir que son Jesucristo encarnado o profetas del Altísimo. Y todo lo hacen para su propio beneficio, pero en realidad aquí nos dice la palabra que hay un solo mediador y es Jesucristo hombre. Entonces cuando el hombre, el ser humano como usted y como yo, oran al Señor, lo hacen en el nombre de Jesús porque no somos dignos delante de Dios, no somos dignos delante de Dios, el único digno es Él. Entonces lo traemos a Jesús adelante y decimos, oramos en el nombre de Él, de Jesús. O sea, Él va adelante de nosotros. Nosotros seríamos consumidos delante de Él si nos atreviéramos a hablar directamente con Él. Y Dios, dice, es glorificado porque el creyente solo pedirá lo que honrará su nombre. O sea, cuando el creyente ora en el nombre de Jesús, el Señor va a responder la oración, porque lo que el creyente, el Hijo de Dios, ora siempre será para la honra de Dios. Si usted va a empezar a hacer oraciones superfluas, como, ay Señor, permíteme renovar mi carro, comprarme un modelo más reciente, ay Señor, cantidad de cosas. Yo me acuerdo que alguien una vez dijo, no, hay que orar cuando la esposa se pone necia y ya está muy cansona. Alguien dijo una vez, eso es una barbaridad, dijo, hay que orar hasta para que Dios se la lleve. Imagínense esos tipos de oraciones pidiendo para que se muera la esposa. Ahí escuché a alguien que estaba orando para que Putin muriera. Y hay unos salmos que hablan al respecto. No me voy a referir ahorita a eso, pero algunas personas se atreven a orar por la muerte de otro y ese tipo de cosas. Obviamente que eso no da gloria a Dios, ni
ni las cosas que a veces uno se atreve a pedir en oración. Entonces, la oración que el Señor Jesús responderá será aquella que glorifica al Señor. Y eso hace un cristiano verdadero, ¿no? En Primera de Pedro 2:9 nos habla de que somos linaje escogido, nación santa. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro primer llamado. El Señor nos santifica para anunciar las virtudes de Él, para glorificarlo a Él. Y el verso 14 dice, si usted nota, dos veces, verso 13 y 14, dice dos veces que Él mismo lo hará. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. O sea, uno le pide a Dios Padre y Jesús es el que responde, dice él lo va a hacer. Y en el verso 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. O sea, uno le pide al Padre, Jesús es el que lo hace y Dios es glorificado. Cuando uno ve al Padre, ve al Hijo. Cuando uno ve al Hijo, ve al Padre. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye conforme a su voluntad. Bien, vamos a acabar. Quizás en nuestra búsqueda como seres humanos seamos como los apóstoles, como ellos, nuestras búsquedas. Como dije, uno en la vida siempre está buscando algo. Hay un versículo en Marcos 10:37 que nos cuenta cómo los apóstoles estaban en disensión y envidia. Ellos decían, Señor, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso estaban pidiendo algo egoísta, como dije yo, estaban pidiendo, orando algo para su beneficio. Tú eres rey, necesitas ministros, gobernantes, gente que te apoye en tu reino, entonces permítenos que mi hermano y yo estemos a derecha e izquierda. Algo que no habían entendido cómo era la cosa. 38. Cuando lo oyeron los otros 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan, contra ellos dos. Jacobo y Juan eran los que habían pedido eso, dos apóstoles. O sea, empezó a haber disensión, discordia y envidias entre ellos. Esos eran los apóstoles. Entonces, quizás en nuestra búsqueda como seres humanos seamos como esos apóstoles. ¿Qué clase de discípulo es usted? ¿Qué clase de discípulo soy yo? No, yo no soy así. Bueno, quizá usted sea como Judas. Judas, otro discípulo. Ya mencionamos a Jacobo, mencionamos a Juan. Judas, ¿qué hizo? Judas traicionó al Señor. No, yo tampoco llego hasta allá. ¿Qué clase de discípulo es usted? Como Pedro. Pedro era el más sobresaliente, el más arrojado, el más valiente, el más locuaz. El hombre lo niega. El Señor le dice que lo niega y ahorita más tarde o unas semanas más adelante vamos a ver cómo él lo niega. O como Tomás en Juan 14, que lo vimos ya, cuando duda, Tomás tiene dudas. O el de hoy, Felipe, que tiene una fe incrédula. Él cree, pero dice, no cree en Jesús como Dios. Él cree que chévere es su guía, lo ama, pero no lo ve como Dios. No, sus limitaciones religiosas, su concepto religioso no le permitía ver a Jesús como Dios. O como los demás, quizá usted es como los demás que lo abandonan al Señor. Todos los apóstoles lo abandonan a Él. Otra vez, ¿qué clase de discípulo soy yo? ¿Qué clase de discípulo es usted? Yo le pido al Señor que usted sea hoy uno que cree en Jesús y por lo tanto ha visto a Dios. Si usted cree en Jesús, usted ha visto a Dios. Ríndase hoy frente a Jesús. Él es Dios. No dé más vueltas. Yo creo que la enseñanza de hoy nos hace reflexionar en lo que nosotros somos en esencia. Podemos vivir en una religión, podemos vivir engañados, podemos estar creyendo lo que nuestros padres nos han enseñado, pero no tenemos una real confianza en Él, no tenemos una relación con Él. Podemos estar en torno a la religión, podemos estar cercanos
conviviendo con él hace muchos años. Ellos convivían con Jesús, pero no les había sido revelado quién es Jesucristo. Y eso es algo que yo, preparando esta enseñanza, me preguntaba: ¿ya me fue revelado el Hijo de Dios? ¿Le ha sido revelado a usted el Hijo de Dios? Porque fíjese lo que pasó en esas escenas anteriores que hablamos acá. El Hijo de Dios, Jesús, estaba lavándole los pies a los apóstoles. Y si usted hila con lo que hemos enseñado hoy, pues Dios mismo le estaba lavando los pies a unos hombres pecadores que ni aún creían en Él. Y era Dios mismo, Dios mismo. Cuando uno ve a Jesús, a veces uno piensa en Jesús como bueno, tremendo Jesús, sí, Jesús. Piense en Dios. ¿Cómo usted imagina a Dios? ¿Cómo usted imagina a Dios? Pues ese Jesús es Dios. Y eso es lo que es poderoso de este mensaje hoy. La enseñanza de hoy la llamamos ver a Dios. Si usted se ha encontrado con Jesús de una manera íntima, real, usted ya ha visto a Dios. La enseñanza de la semana pasada nos mostraba cómo debíamos pegarnos a Jesús. Él es el camino, tenemos que pegarnos a Jesús, y que el destino es el Padre. Pero hoy nos dice: ya llegamos al destino. Hemos visto a Dios al ver a Jesús. No necesitamos hacer nada más, sino permanecer en Él. Si usted permanece en Cristo, usted ya lo tiene todo. Usted tiene a Dios. Usted ya está en el cielo. Usted ya es cercano al Padre. Espero que esa sea su realidad y que viva conforme a esa verdad. Que la verdad lo haya transformado y lo siga transformando. Que transforme su corazón. Que no sea un Dios de oídas, como orando al Dios no conocido. No, que sea vida, que transforme, que mueva sus entrañas. Y no de una manera sensorial, como si no siento a Dios. No, de una manera que sea sus huesos todo el tiempo, que nada lo pueda separar del amor de Dios. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra, por el Evangelio, que son buenas nuevas. Tú, Dios Padre, creaste un plan, y era enviar la imagen misma de tu sustancia, de tu gloria. Viniste tú mismo, Dios Padre, enviaste al Hijo y se encarnó, y vimos su rostro, vimos tu imagen y no nos apercibimos de ella. Y hoy muchas veces vivimos así, de ese modo, como en directo, pensando que habrá algo mañana cuando nos muramos. Pero ya te hemos visto, y eres tú, Señor, eres tú, Jesús, Dios mismo. Perdónanos, te rogamos, por tomar a la ligera el Evangelio, las buenas nuevas. Tú, Jesucristo, naciste de la Virgen, caminaste en medio de los hombres, hiciste milagros, sanaste muchos enfermos, fuiste humillado, vituperado, golpeado. Y eso, Señor, te llevó a la cruz del Calvario, y estando allí llevaste contigo y encima de ti todos los pecados de la humanidad, incluyendo mis pecados, llevaste mis pecados. Y con tu muerte, Señor, nos vestiste y nos diste un nombre nuevo, nos diste vida nueva. Y hoy, como hijos de Dios, podemos presentarnos delante del trono de la gracia por tu virtud, Jesús, por la obra magnífica en la cruz del Calvario. Llévate la gloria, Señor, de todo esto. Y aquel que no ha recibido al Señor, que no ha entregado su vida a Cristo, repita conmigo si quiere una oración, pero hágalo con el corazón humilde. Padre Santo, vengo a tu presencia, reconociendo que soy un pecador. Hoy, Señor, veo mi vida tan equivocada, en búsqueda de tantas cosas, buscando aquí, buscando allá, y muchas veces no sabiendo qué busco.
Y hoy te pido perdón por esa actitud de corazón. No lo quería hacer, pero lo hice y así he vivido separado de ti. Perdóname. Hoy te entrego todos mis pecados, tú los conoces. Limpia mi vida. Hazme nacer de nuevo. Dame una oportunidad. Dame una oportunidad. La oportunidad de ser cercano a ti, de caminar contigo, de mirarte solo a ti, de depender de ti, de humillarme delante de ti. Señor, si viene el tornado, no importa. Si viene la desgracia, no importa. Si viene la enfermedad, no importa. Lo que importa es que tú estés conmigo y yo en ti. Que esté pegado de ti, que dependa de ti, que nada más me aflija. Yo hoy reconozco que te necesito, que dependo de ti y que tú, Señor, hoy me perdonas. Gracias, Padre, por tanto amor, por tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted es aquel pecador que hoy ha hablado con el Señor en esta manera y le ha dicho, tú eres el Señor de mi vida, límpiame de mis pecados, déjenoslo saber, escríbanos por favor. Y a todos los demás, seguimos la semana entrante estudiando el Evangelio de Juan. Vamos a orar para acabar. Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra del día de hoy y te rogamos, Señor, que guíes nuestras vidas en lo económico, en nuestra salud, en todas las necesidades anímicas del alma, en lo cotidiano. No sabemos qué estudiar, no sabemos en qué trabajar, no sabemos con quién casarnos, tantas cosas, y otros que ya han pasado todo eso y la vida les ha pasado también de la misma manera. No sabemos cómo vivir porque separados de ti nada podemos hacer. Escogemos permanecer en ti. Hoy nuevamente, guíanos, Señor, guíanos esta semana. Bendice también, Padre, al dador alegre, aquella persona que siembra en esta iglesia. Bendícelos y multiplícales al 100 por 1 lo que siembran. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos por aquí, si Dios quiere. La otra semana les deseo una semana libre de tornados para los que viven aquí en Orlando. Y bueno, estamos en contacto. La semana pasada hicimos un asado aquí lo más de chévere y tenemos que repetirla, pero esta vez será ya en el lote de Lisbeth y Sergio. Un abrazo, Dios los bendiga. Chao, chao.